Vayan preparando sus Biblias. La pueden ir abriendo en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Muchas veces decimos Segunda de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Segunda de Samuel, pero en realidad está mal dicho, ¿verdad? Porque son libros. Entonces tendremos que decir Primero de Reyes, ¿verdad? O primer libro de Reyes. Digo, así ya por la costumbre se nos va, ¿verdad? Pero sería lo correcto. Entonces vamos ahí al segundo libro de Reyes. Vamos a empezar desde el capítulo 8. Recuerden que estamos estudiando la vida de Eliseo. Empezamos la semana pasada. Supuestamente la semana pasada habíamos dicho que ese estudio iba a durar, o estudiar este personaje nos iba a llevar 2 miércoles, pero seguramente nos va a llevar 3. Verá, este sería el segundo, y el próximo miércoles terminaríamos con la vida de Eliseo. Porque vimos con Eliseo que la Biblia nos presenta 18 obras de Eliseo, 18 obras, 18 cosas que él hizo, casi cada una de ellas de manera milagrosa. El miércoles pasado alcanzamos a estudiar 13. Entonces hoy nos quedan el resto para poder llegar a las 18 y son historias más cortas que la semana pasada. Entonces seguramente vamos a terminar más rápido porque son historias ya cortitas, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada por si alguien no vino. Igual no voy a explicar cada historia, pero vamos a hacer un breve resumen. Y recordemos que no estamos todavía dando enseñanzas en cuanto a las historias. Simplemente yo les estoy contando la historia, qué fue lo que sucedió, para que lo tengamos presentes, ¿verdad? Ya después, el próximo miércoles, seguramente con el pastor David, ya sacaremos las lecciones prácticas y qué podemos aprender acerca de este personaje. Vamos a ver si nos cambia esto. Ahí está. Mira, empezamos con la obra de Eliseo. Recordamos que estamos en los reinados desde Joram hasta Josías. Ahorita estamos en la parte del norte, ¿verdad? En la parte del norte, que es la parte de Israel, y es con el rey Joram. A nosotros vimos que el ministerio de Eliseo comenzó cuando Elías fue arrebatado. Elías fue un profeta que ya estudiamos también, que también hizo muchísimos milagros. Él no murió, Dios se lo llevó, y Eliseo de alguna manera fue como el sucesor de Elías, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo fue? Durante los primeros tiempos del reinado de Joram, rey del norte. La Biblia nos presenta la vida de Eliseo en forma de 18 relatos. Todo esto es los que vimos la semana pasada, cosas que ya sabemos. Recordemos, hermanos, que estos 18 relatos, la mayoría de ellos, creo que son, si no me equivoco, 16 de ellos, todos son bajo el reinado de Joram. Solo los 2 últimos son bajo otro rey. Entonces, casi todo lo que hizo Eliseo fue bajo el rey Joram, que era el rey del norte. Vimos que el rey Joram era un rey malo, ¿verdad? Fíjense cómo dice ahí 2 de Reyes 3 del 1 al 2. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces fue un rey malo, fue un rey que delante de Dios hizo cosas malas, y su reinado se caracterizó por estar en constantes enfrentamientos. Al principio de su reinado tuvo un enfrentamiento con los moabitas, ahí en el este del Mar Muerto, peleó contra ellos. De forma constante peleaba también contra los sirios, y de hecho ya al final de su vida este rey Joram pues es herido en batalla y posteriormente termina muriendo, no por los sirios, después lo vamos a ver, pero ahí en un enfrentamiento contra los sirios, ahí resultó herido. Entonces él estuvo en constantes guerras, este rey. Ahora, la obra de Eliseo, si pudiéramos llegar a resumir qué fue lo que hizo Eliseo, fue oponerse al culto de Baal. Era el dios de los Baales. Recordamos Elías ahí en el monte Carmelo, que se enfrentó a 450 profetas de Baal. Entonces eran profetas que seguían obviamente a un dios falso, ¿verdad?
y Eliseo siguió con la tarea de Elías, era oponerse al culto que los israelitas estaban permitiendo a Baal. Muy bien, y empezamos estudiando o conociendo los 18 relatos en la vida de Eliseo. Empezamos con el primero. Recordemos que Eliseo divide las aguas del Jordán. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Es casi al comienzo de su ministerio. Recordemos que había otras personas cercanas a Eliseo y ahí pudieron reconocer a este verdaderamente es profeta de Dios. Aquí hay muchos lugares, hermanos. Toda esta mesa está vacía. Aquí también hay muchos lugares. Entonces, ahí en Segunda Reyes capítulo 2 divide las aguas del Jordán. Después en el mismo capítulo 2, pero del versículo 19 al 22, purifica las aguas de Jericó. Recordemos que las aguas eran aguas sucias, estaban contaminadas. Eliseo mandó que trajeran sal. Eliseo echa sal en las aguas y las aguas se purifican. Después, en el número 3, vimos la maldición que hizo Eliseo contra unos muchachos. Y ahí vimos cómo salieron dos osos y terminaron matando a varios muchachos, ¿verdad? Después, la cuarta obra de Eliseo, vimos cómo 3 reyes se unieron para pelear con los moabitas. Ellos rodearon y se fueron por la parte de Edom, que de hecho si vemos rápido el mapa ahí, Joaquín, es la parte de hasta abajo del mapa. Fíjense, hermanos, aquí está Edom. Este es un mapa más o menos de Israel. Ahorita está con zoom en la parte que queremos enfatizar. Pero aquí está Edom, en el número 14, ¿verdad? Ellos venían más o menos más del norte, querían pelear contra Moab, pero en lugar de irse por acá, dice que rodearon por Edom para llegar a Moab. Y estando ahí en el desierto de Edom, se quedaron sin agua los 3 reyes. Entonces dijeron, ya Dios ya nos entregó en manos de los moabitas, vamos a morir aquí. Mandan a traer a Eliseo y Eliseo le dice qué tienen que hacer y Dios les provee de agua, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando Eliseo provee agua a 3 reyes. Después el número 5 es cuando llega una viuda delante de Eliseo y le dice, no tengo dinero, hay personas a la cual les debo dinero, entonces no tengo para pagarles. Eliseo le dice, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Tengo una vasija. Dice, mira, ve con todos tus vecinos, pídeles a todos vasijas y ve a tu casa, te encierras con tus hijos y las tienen que llenar de aceite, ¿verdad? Y dice, pero pide muchas vasijas. Y comenzaron a llenar. Dios empezó a proveer. Llenaron todas las vasijas de aceite, las vendieron, tuvo para pagar su deuda y aparte para poder vivir ella junto con sus hijos, ¿verdad? Fue un milagro también que Dios hizo por medio de Eliseo. En el número 6 vemos el hijo de la Sunamita. Todo esto estoy yendo rápido porque es un resumen, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. El hijo de la Sunamita aparece ahí en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y recordemos que Eliseo constantemente pasaba por estas tierras y la Sunamita le dijo a su esposo, oye Eliseo, yo veo como que es un hombre de Dios, viene bastante a nuestra casa, ¿por qué no le construimos un cuarto, se lo amueblamos y cada vez que él viene se queda ahí? Entonces cuando Eliseo vio esto, pues fue algo que le agradó, le dijo, ¿qué quieres que hagamos por ti, verdad? Y la mujer como que no quería decir, pero había un criado que se llamaba Jesse, que era el criado de Eliseo, y dice, oye, ¿sabes que esa mujer no tiene hijos, verdad? Y su esposo ya es una persona mayor. Entonces le dice Eliseo, el próximo año, en esta misma fecha, vas a tener un hijo. Después ese hijo muere y Eliseo lo resucita, ¿verdad? Fue el hijo de la Sunamita. Tengámoslo presente porque ahorita vamos a volver a esta obra de Eliseo. En el número 7 vimos el potaje envenenado. Recordemos que había hambre, había una escuela de los profetas donde Eliseo era uno de los líderes. Eliseo le dice a uno de ellos que se preparara una comida, un platillo, y de repente va la persona, empieza a encontrarse lo que encontró, hizo como un guiso, no se dio cuenta que al guiso le puso algo venenoso. Entonces la gente estaba comiendo y se dan cuenta de que era malo y que iban a morirse, ¿verdad? Entonces Eliseo dice, traigan harina, le echa harina al guiso y queda limpio, ¿verdad? Fue el milagro del potaje envenenado.
Después vimos en octavo lugar la multiplicación de los panes. Vimos en noveno lugar cómo Eliseo cura de su lepra a un comandante del ejército de los sirios llamado Naamán. Vimos también número 10 cómo cuando estaban construyendo otra escuela para profetas, uno de los que estaba cortando un árbol, se le cae el hacha al agua, era un hacha prestada, y Eliseo hace que recupere su hacha. Vimos en onceavo lugar cómo Eliseo ayuda al rey Joram, ahí en el capítulo 6, cuando los sirios lo querían atacar. Eliseo siempre le decía a Joram, ellos van a atacar de esta manera, van a tomar esta ruta. Entonces siempre como que se adelantaba a lo que los sirios hacían. Después vimos ahí el episodio en Dotán, y el último que vimos fue cuando había escasez en Samaria, y con eso terminamos la semana pasada, donde vimos que aún las madres llegaron al grado de que era tanta el hambre que llegaron a comerse a sus propios hijos por causa del hambre, ¿verdad? Todo esto fue lo que vimos la semana pasada. Pues a partir de hoy vamos a empezar en la obra número 14. ¿Verdad? En la obra número 14, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8. Entonces vamos a abrir las Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 8. Y esta obra dice devolución de la propiedad a la sunamita. Y aquí es donde quiero que recordemos Segunda de Reyes capítulo 4. Porque ¿quién era esta sunamita? Era la sunamita que hospedó a Eliseo en varias ocasiones, que Eliseo le dijo, el próximo año en esta fecha vas a tener un hijo, y se dio exactamente como Eliseo se lo dijo. Este hijo muere. Esta mujer sunamita va con Eliseo a buscarlo y dice, oye, te dije que no te burlaras de mí. Porque ella, cuando Eliseo le dijo que ella iba a quedar embarazada, ella le dijo, no te burles de mí. Le dijo Eliseo, sí, vas a estar embarazada el próximo año en esta misma fecha. Y este hijo nace, pero con el tiempo muere. Entonces esta mujer busca a Eliseo y le dice, mi hijo está muerto. Eliseo llega donde está este niño y lo resucita. Entonces es la misma mujer aquí en Segunda Reyes 8, es la misma que aparece en el capítulo 4. ¿Verdad? Y aparece en los primeros versículos del capítulo 8. Ahora, ¿cuál fue la historia aquí en el capítulo 8 a partir del versículo 1? Había un hambre grande en toda la tierra. Fíjense que dice el versículo 1 que el hambre iba a durar 7 años. 7 años. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, 7 años de escasez, 7 años de hambre en toda la tierra? Ahora, Eliseo le dice a esta mujer sunamita, vete de esta tierra porque va a venir un hambre por 7 años. Entonces esta mujer sunamita pues agarra con su hijo, con su familia, y se van de la tierra porque Eliseo les advirtió que por 7 años no iba a haber para comer. Entonces ellos se van a la tierra de los filisteos, que si ponemos el mapa otra vez, está yo creo que en la última, bueno aquí lo podemos ver. Fíjense, aquí en la parte de abajo del sur está la parte filistea, ¿verdad? Ellos estaban más o menos por el centro, se fueron a la parte de los filisteos, ¿verdad? Por causa del hambre. Entonces, hay 7 años de hambre en la tierra. Esta mujer junto con su familia se va a la parte de los filisteos. Seguramente había una tierra pues mejor que donde ella vivía. Y después de los 7 años regresa a sus tierras, regresa a donde ella vivía. Ya había terminado el hambre. Y ella se va a presentar delante del rey y va a decir, oye rey, devuélveme mi casa y mis tierras. Porque obviamente después de 7 años, pues digo, ya lo había perdido todo, ¿no? Entonces ella se quiere presentar delante del rey para decirle, devuélveme lo que es mío. Cuando ella se presenta delante del rey, aquí lo hicimos por coincidencia, pero no fue una coincidencia, fue algo orquestado por Dios. Justamente estaba el rey platicando con Giezi. ¿Quién era Giezi? El criado de Eliseo. El criado de Eliseo. ¿Y de qué estaban platicando? Digo, no es coincidencia. El rey le dice a Giezi, ¿verdad? Le va a decir, oye, cuéntame los milagros que ha hecho Eliseo. Y Eliseo hizo muchos milagros. Pero ¿saben qué milagro le va a contar en específico?
cuando Eliseo sanó a un muchacho. ¿A quién había sanado? Al hijo de esta mujer. Entonces Giezi le empieza a contar al rey, no, pues una vez Eliseo hizo sanar a un muchacho, a un niño, estaba muerto y Eliseo lo resucitó. Y en ese mismo momento entra esta tsunamita delante del rey, le dice, dame mi casa, dame mis tierras. Y Giezi le va a decir al rey, rey, el milagro que te acabo de contar fue el hijo de esta mujer. O sea, Dios o Eliseo, pero obviamente siendo Dios, resucitó a este muchacho y ella es su madre. Entonces el rey, ¿qué va a decir? Denle todo lo que ella pida. Fíjense que dice versículo 5, Segunda Reyes 8:5, dice, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Señor mío, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, obviamente alguien lee esta historia y decía, pues qué coincidencia, ¿no? Coincidencia tras coincidencia, pero no. Obviamente era Dios orquestando todo. Mira, y qué casualidad que justamente cuando se presenta delante del rey, el rey estaba escuchando la historia por boca de alguien más de cómo Dios había resucitado usando a Eliseo como instrumento para resucitar al hijo de una mujer. Y terminan sus tierras y su casa, le fueron devueltas, ¿verdad? Pasemos a la siguiente historia. La siguiente historia es la número 15. Ahí está, tenemos la número 15. Está ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 8, desde el versículo 7 en adelante. Del versículo 7 en adelante. Aquí vamos a ver a Eliseo que se va más al norte. Si nosotros vemos nuestro mapa, Eliseo se va a ir a la parte del norte, ¿verdad? Fíjense, ahorita este es el mapa de la parte del norte, ¿verdad? Llegamos hasta la parte de abajo del lado derecho, cómo está Edom, cómo está Moab, cómo del lado izquierdo está toda la parte de los Filistea. Pero fíjense, de la parte norte, que es hasta arriba del mapa, está la zona de Damasco. Ahí está con el número 19, ¿verdad? Ahora, todo Damasco es algo que le pertenece a Siria. De hecho, en el mapa no se ve, pero si subimos más, diría Siria en el mapa, ¿no? Entonces, Eliseo va a irse a Damasco y ahí en Damasco pues va a aparecer el rey de los sirios que se llamaba Ben-Hadad. Ahora, este rey Ben-Hadad estaba enfermo y Ben-Hadad se entera de que Eliseo estaba en sus tierras. Entonces va a mandar a llamar a uno de sus esclavos, ¿no? O uno de sus sirvientes que se llamaba Asael. Y le dice, oye, ya me enteré que el profeta Eliseo está aquí. Ve delante de él, ve con el profeta, llévale regalos, de hecho le llevaron camellos y otros regalos, y dile que si yo me voy a sanar o voy a seguir enfermo. Entonces ahí va Asael, se presenta con el profeta Eliseo ahí en Damasco, que era el número 15, y le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice a Asael, me ha mandado el rey Ben-Hadad para preguntarle si él se va a sanar o va a seguir enfermo. ¿Saben qué le dice Eliseo? Le dice, ciertamente sanará, pero morirá. Es una respuesta rara, ¿no? Fíjense, vamos a leerlo. Fíjense, dice versículo 10. Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Entonces uno se queda como, pues, ¿qué respuesta, no? Digo, vas a sanar, pero vas a morir. O sea, ¿qué quería decirle Eliseo a este hombre llamado Asael? Ahora, cuando Eliseo está platicando con Asael y le dice, él va a sanar, pero ciertamente morirá, inmediatamente el versículo 11 nos dice que Eliseo se queda viendo ahora sí que cara a cara a Asael. ¿Nunca te ha pasado que de repente como que te quedas viendo con alguien
hasta que uno de los dos como que ya le da como vergüenza y te terminas volteando. Fue un poquito lo que pasó. Eliseo se quedó viendo a Asael fijamente a los ojos, dice hasta que se ruborizó. Dice que viéndolo, así estaban viéndose cara a cara, Eliseo comienza a llorar. Comienza a llorar. Entonces imagínense la escena. Asael se presenta y le dice: Eliseo, me mandó el rey Ben-Hadad, él está enfermo y él quiere saber si se va a sanar. Eliseo le dice: ciertamente sanará, pero se va a morir. Y Eliseo se le queda viendo a este hombre y después de algunos segundos, no sabemos cuánto tiempo fue, comienza a llorar. Comienza a llorar. Y Asael le dice: oye, Eliseo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y fíjense qué le dice Eliseo, versículo 12. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Fíjense qué iba a hacer. Y le respondió, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Entonces Eliseo, cuando ve a este hombre Asael y comienza a llorar, era porque Eliseo empezó a ver todo el mal que Asael iba a provocar a Israel. Ahora, cuando Asael escuchó estas palabras de parte de Eliseo, él no se lo creyó al principio. En el versículo 13 dijo: pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tales cosas? Y Eliseo le dijo: Dios me ha mostrado que tú te vas a convertir en el rey de Siria. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Asael regresa con el rey Ben-Hadad. El rey Ben-Hadad le dice: ¿qué te dijo el profeta? Dijo: me dijo que te vas a sanar. Dijo una verdad, pero a medias. Porque Eliseo dijo: va a sanar, pero terminó diciendo: pero que te venía a morir. Solamente le dijo la primera mitad de lo que Eliseo le había dicho, ¿verdad? Dijo: me dijo que te vas a sanar. Al siguiente día, Asael agarra un trapo, lo moja, entra dentro del cuarto del rey Ben-Hadad y lo ahoga hasta matarlo en su cama. Y se convierte en el nuevo rey de Siria, tal como Eliseo le había dicho que iba a suceder. Entonces, por eso fue lo que Eliseo le dije: él iba a sanar de su enfermedad, pero iba a terminar siendo asesinado por Asael. Y Asael se termina convirtiendo en el rey de Siria, ¿verdad? Avancemos un poquito más, hermanos. Ya vimos la 14, ya vimos la 15, veamos ahora la 16. Y pasamos ahí al capítulo 9 del segundo libro de Reyes, capítulo 9, los primeros 3 versículos. Pero antes de explicar esta historia, quiero que podamos volver un poquito más atrás, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. 19:16. Donde dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, dice, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Verdad? Aquí obviamente está hablando de Elías, ¿verdad? Esto es mucho tiempo antes de lo que vamos a leer ahí en 2 Reyes capítulo 9. Entonces dice: a Jehú vas a ungir rey por sobre Israel. Y luego dice: a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dice a Elías. Si volvemos a 2 Reyes capítulo 9, en los primeros 3 versículos vemos cómo se cumple esta profecía, o esto que ya estaba dicho desde antes. Dice el versículo 1: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Dice: cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derramará sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel,
abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Entonces aquí vemos cómo Eliseo manda a otro profeta que se presente, que vaya ahí a Ramot de Galaad y que vaya con Jehú. ¿Quién es Jehú? Jehú es este hombre que aparece en el versículo que acabamos de leer en Primera de Reyes. ¿Y qué estaba escrito ahí en Primera de Reyes? Que Jehú iba a terminar siendo rey de Israel. ¿Quién era Jehú? Jehú era el comandante del ejército del rey Joram. Era uno de sus comandantes. Pero ahí el profeta le dice a este hombre: tú vas a ser el nuevo rey de Israel. Y lo unge como rey. Ahora, él tenía una misión. Fíjense qué fue lo que Dios le pidió. Versículo 7. Herirás la cabeza de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, hacia el siervo, como al libre en Israel. O sea, el profeta le dice a Jehú: tú te vamos a ungir como el nuevo rey de Israel, pero tienes una misión. ¿Cuál es esa misión? Tienes que matar a toda la descendencia de Acab. ¿Quién era Acab? Era este rey que había tenido Israel, un rey sumamente perverso, casado con una mujer llamada Jezabel, que tuvo hijos malos, Ocosías y muchísimos otros hijos más, todos malos. Los que infiltraron, los que metieron el culto a Baal en Israel. Y le dice este profeta a Jehú: tienes que matar a toda la descendencia, porque Dios va a hacer venganza por lo que ellos le han hecho a Israel y a los profetas de Dios. Digo, hermanos, ahorita no vamos a estudiar la vida de Jehú, porque estamos estudiando la vida de los profetas, pero a partir de este versículo, si seguimos leyendo, Jehú va a hacer una matanza. Yo lo estaba leyendo en la semana y hace una matanza impresionante. Mata al rey Joram, mata a Ocosías, después extermina o termina matando a todos los de la casa de Jehová, de Acab, termina matando, dice que Acab tenía 70 hijos, los terminó matando a todos. Después, ahí en el capítulo 10, Jehú, porque se muestra como un hombre inteligente, él dice en el versículo 18, dice: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Entonces uno parece raro, ¿no? Porque dice: yo lo voy a servir mucho si yo tengo la misión de matarlos, no de servirlos, ¿no? Pero él dice: Acab sirvió poco a Baal, yo le voy a servir mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jehú? Él decidió que un día iba a convocar a todos los seguidores de Baal, todos los profetas, todos los seguidores, con el pretexto de: yo lo voy a servir más. Entonces convoca a todos los que seguían a Baal, los convoca y los mete como en un lugar. Dice: vamos a presentar sacrificios y holocaustos a Baal. Dice que no faltaba ni un seguidor de Baal, ni un profeta de Baal. Jehú se sale de este lugar mientras ellos están presentando sacrificios y holocaustos. Jehú le dice a su ejército: cuando ellos terminen de hacer todo esto, maten a todos. Maten a todos. Y si alguno sobrevive, ustedes van a morir en lugar de ellos. Entonces, cuando Jehú dice: yo voy a servir a Baal, era como una excusa para atraer a todos los seguidores, reunirlos en un solo lugar, y los terminó matando absolutamente a todos. Ahora, si seguimos leyendo acerca de su vida, vamos a darnos cuenta que hizo lo malo también ante los ojos de Dios, porque permitió otras cosas, ¿verdad? Pero todo esto estaba haciendo en venganza a Dios por todo lo que la casa de Acab y Jezabel habían hecho. También es Jehú quien termina matando, no él con sus propias manos, pero sí provocándolo, la muerte de Jezabel. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba profetizado que Jezabel iba a morir? Dice que ni aún los perros, ¿verdad?, le iban a reconocer. Entonces, Jehú llega donde estaba Jezabel. Aparentemente, por lo que leemos, Jezabel estaba como en algún edificio, en alguna torre.
Jezabel estaba en la parte, perdón, Jehú estaba en la parte de abajo y estaba Jezabel con algunos de sus siervos, con los eunucos. Y Jehú le dice a los eunucos: ¿quién está de mi lado? Y se paran ahí unos: estamos de tu lado. Avienten a Jezabel por la ventana. Y avientan a Jezabel por la ventana. Dice que su sangre y todo se derramó por los caballos, por el piso, por las calles, o sea, se deshizo, ¿verdad? Dice la Biblia que Jehú le pasó por encima. Seguramente tenía algún caballo así y le pasó por encima. Y Jehú se mete a comer y a beber. Y después de que terminó de comer y de beber, dice: ahora sí vayan por el cuerpo de Jezabel y llévenla a enterrarla, porque es hija de los reyes. Cuando la gente sale, dice que solamente encontraron su calavera y sus manos. Todo se lo habían comido los perros ya. Y ahí se cumple la profecía de cómo iba a morir Jezabel. Esta mujer sumamente perversa y mala en la historia de Israel. Que de hecho en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando Juan escribe una de las cartas, pone el ejemplo a una mujer que le dice a Jezabel que estaba guiando a otros hombres a fornicar, ¿verdad? Entonces, de esta manera termina muriendo. Vamos a avanzar. Ya vimos la 14, ya vimos la 15, ya vimos la 16. Vamos a pasar a la número 17. ¿Verdad? La número 17, y esta es Eliseo y Joás. ¿Verdad? Eliseo y Joás. Muy bien, hermanos. Yo al principio les dije que casi todo lo que Eliseo hizo fue bajo el reinado de ¿quién? De Joram, ¿verdad? De Joram. Este hecho, porque dice Eliseo y Joás, Joás ya es un nuevo rey. Yo hace un par de semanas les di unas hojitas como esta, donde aparecen los reyes del norte y los reyes del sur. Y de hecho, si ves ahí en la lista de los reyes del norte, fíjense cómo aparece Joram, y después aparece Jehú, Joacás y luego Joás. Entonces uno dice, ¿verdad? Bueno, si Eliseo estuvo ministrando en tiempos de Joram y luego aparece otra vez con Joás, ¿qué hizo Eliseo en tiempos de Joás y en tiempos de Joacás? Y la Biblia no nos dice nada acerca de qué hizo Eliseo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínense, de esto que es Segunda de Reyes capítulo 9 al capítulo 13, ya pasaron dos reyes. Con Jehú fueron 28 años como rey que estuvo Jehú. Con Joacás fueron 17 años. O sea, pasó mucho tiempo. Y ahí entra como rey este personaje llamado Joás. Y vamos a pasarnos al capítulo 13, que es donde aparece este ya penúltimo hecho de Eliseo. Segundo de Reyes capítulo 13. Fíjense que dice el versículo 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, fíjense, dice que estaba Eliseo enfermo, ¿verdad? Y murió por esta enfermedad. Se acerca con él Joás, que era ya el nuevo rey de Israel. Ya habían pasado dos reyes más. Y Eliseo le va a decir: mira, Joás, agarra un arco. Y dice: agarra las flechas, que eran las saetas. Entonces Joás agarra el arco, agarra las flechas, y Eliseo le dice: pon tu mano sobre el arco. Y ahí va el rey y pone su mano sobre el arco. Entonces Eliseo pone las manos sobre sus manos. Luego le dice: abre la ventana. Va el rey y abre la ventana y le dice: ahora dispara tu flecha. Y ahí va el rey, abre la ventana, dispara la flecha por la ventana, y Eliseo le dice, versículo 17: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Eso fue
primera escena. Pasemos a la segunda escena, está desde el versículo 18. Le volvió a decir, toma las flechas, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, fíjense que le dijo Eliseo, golpea la tierra. Pero fíjense qué dice después. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Fíjense que en la primera escena, el rey había hecho todo lo que Eliseo le había pedido, tal cual, agarra el arco, agarra las flechas, pon tu mano sobre el arco, lo hizo, abre la ventana, dispara. Lo hizo todo tal cual Eliseo le dijo. Aquí le dijo, agarra otra vez tus flechas, tus saetas y golpea la tierra. Entonces el rey empezó a golpear la tierra. Pero a la tercera dice que se detuvo. Ahora, ¿cuándo Eliseo le dijo que él se tenía que detener? No le dijo, pero él se detuvo. Entonces fíjense qué fue lo que pasó. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Y dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces fíjense, como él solo golpeó 3 veces y se detuvo sin que nadie le dijera, dice, porque hiciste eso, solamente 3 veces vas a derrotar a los sirios. Pero después ellos te van a derrotar a ti. Y si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras terminado con todos. Pero como no lo hiciste, va a suceder así. Y ahí murió Eliseo. Ahora, ¿no se te hace raro que estemos leyendo que muere Eliseo, pero recién vamos en la número 17? ¿Esto qué significa? Que nos falta una historia más. Una más. Uno dice, ¿cómo nos puede faltar una historia más si Eliseo ya está muerto? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, hermanos, esta historia. Eliseo se muere, lo entierran y seguramente por lo que nos dice la Biblia, los sepulcros eran esos sepulcros donde podían enterrar a varias personas en un mismo lugar, ¿verdad? No era como que cada quien tenía individual, ¿verdad? Sino que varias personas eran enterradas en el mismo lugar. Entonces Eliseo ya estaba sepultado, ya estaba muerto, ya él estaba enterrado. De repente muere otra persona y van a enterrar a esta persona. Entonces están ahí quitando la tierra para enterrar a esta persona. Pero de repente estas personas que están como cavando el hoyo se dan cuenta que venían los moabitas, ¿verdad? Y venían armados los moabitas. Entonces cuando ellos vienen, que viene un ejército en contra de ellos o que viene hacia su área, hacia su zona, ¿saben qué hicieron ellos? Aventaron el cuerpo. ¿Dónde lo aventaron? En el sepulcro de Eliseo, donde Eliseo estaba enterrado. Y fíjense qué fue lo que sucedió, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjense qué historia. Dice, ahí vienen los malos, avienten al cuerpo. Lo avientan al cuerpo en la misma sepulcro que Eliseo, y cuando este cuerpo toca los huesos de Eliseo, la persona resucita y se pone en pie. Y este fue el último milagro. Los huesos de Eliseo resucitan a un muerto. Hermanos, fíjense que ya estudiamos a Elías y Eliseo, y son 2 hombres que hicieron milagros difíciles de explicar, de entender. Hicieron muchísimos milagros. Y milagros impresionantes como el que acabamos de leer. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué Dios le otorgó a Elías y a Eliseo pues esta capacidad para hacer este tipo de milagros? Porque son milagros impresionantes. Porque ya hemos estudiado otros profetas en esta serie
que no han hecho cosas como las que hicieron estos dos hombres. Sabemos como que Dios les dio algo especial. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Dios les otorgó a estos hombres esta capacidad o este poder para poder hacer esta clase de milagros? Obviamente la Biblia no nos da la respuesta de forma directa, pero cuando estudiamos el contexto de Elías y de Eliseo y de todo el trasfondo que había en Israel, seguramente la respuesta es por la época en la que ellos vivieron. ¿A qué me refiero por la época en la que ellos vivieron? Porque Elías y Eliseo vivieron en una época crucial en la vida de Israel. En un momento crucial en la vida de Israel. ¿Por qué? Porque Acab, Jezabel, sus hijos, todo un linaje de reyes perversos metieron el culto a Baal en Israel. Y en esa época es que estuvieron estos dos profetas. Entonces seguramente como había tanta maldad y escaseaba ya los seguidores de Dios, porque ya todo el mundo estaba adorando a los Baales, por eso Dios le dio a estos dos hombres esa capacidad de poder hacer esta clase de milagros. Porque los milagros que ellos hacían eran como sus credenciales del Dios al cual ellos servían. Entonces seguramente por eso ellos hacían esta clase de milagros tan sorprendentes. Porque vivieron en una época tan oscura, tan mala, tan llena de idolatría y de paganismo, que Dios les dio esa capacidad de hacer esos milagros para poder mostrar quién era el Dios verdadero. Y ya para terminar, me gustaría sacar esta aplicación para cada uno de nosotros. Nosotros también, hermanos, vivimos en un mundo completamente caído, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Un mundo, como dijo Isaías, donde lo bueno ahora es malo y lo malo ahora es bueno, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Nosotros hemos sido salvados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si estamos en este mundo tan caído, es porque también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y tenemos que demostrar y manifestar ante el mundo quién es el Dios al cual cada uno de nosotros seguimos. Porque Dios nos ha puesto como antorchas, como luminares para alumbrar un mundo que está completamente en tinieblas. Entonces ellos vivieron en una época oscura, mala, perversa. Nosotros también demos testimonio de quién es Dios y de quién es Jesucristo, como estos hombres lo hicieron. Tal vez no hagamos esta clase de milagros, pero con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio, por cómo trabajas, por cómo estudias, por cómo te comportas, por cómo hablas, puedes dar testimonio ante otras personas de quién es la persona que te cambió y que te salvó. Amén. Vamos a terminar. Ya terminamos las 18 obras de Eliseo. Acuérdense que ahorita no era tanto sacar como enseñanza de cada historia, sino simplemente que las pudiéramos conocer para a partir del próximo miércoles, ahora sí, ¿qué aprendemos de estas 18 historias? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el estudio, por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos diste la gracia para poder terminar estas 18 historias entre la semana pasada y esta semana y hoy. Y queremos, Dios, seguir aprendiendo acerca de la vida de estos personajes tan importantes. Queremos seguir sacando lecciones prácticas, Padre, para cada uno de los que estamos aquí. Queremos seguir aprendiendo de la vida de Eliseo, de los milagros que él hizo, Señor, de la manera en la que él vivió, de la manera en la que él fue obediente y fiel a ti. Te pedimos que tú sigas obrando, Dios, en cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Tú, Señor, nos has llamado a que sigamos tus pisadas, a que sigamos tu ejemplo, a que caminemos contigo. Así como en Génesis vemos la vida de Noé, que vivía también en una época llena de maldad, donde el pensamiento de los corazones era continuamente el mal, Señor, y a pesar de todo eso dice que Noé caminó contigo. Nosotros también, Dios, queremos caminar contigo en medio de tanta maldad. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a lograr esto en nuestras vidas. Que podamos ser considerados, Señor, amigos tuyos, porque permanecemos continuamente contigo. Gracias, Dios, por esto. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.